Mi nombre, David Corzo Castillejos, soy médico veterinario zootecnista de profesión, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y estoy ahorita ya trabajando en el rancho, pero he tenido muchos cargos a nivel local, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel nacional. Así es que hemos estado participando en beneficio de todo nuestro México. AgroMX presenta Crónicas del Campo. Yo siempre he estado enamorado de mi profesión y desde muy chico siempre quise ser médico veterinario. Mi padre, don Quintín Corzo, no muy quería que fuera médico veterinario, y porque él tenía un hermano que era ingeniero agrónomo, egresado de Chapingo, muy exitoso, tío Noé Corzo Balboa, el ingeniero. Pero yo siempre le dije a mi papá que yo quería ser veterinario. Y él se resistía un poco, pero posteriormente mi otro tío, que era odontólogo, le platiqué. Entonces dije, "No, déjame que yo hable con tu papá". Entonces ya habló con él, le dije, déjalo que estudie lo que él quiera. ¿Por qué lo vas a estar limitando? Si él quiere estudiar veterinaria, déjalo que estudie veterinaria. Y entonces yo terminé la prepa en una escuela militarizada, la Universidad Militar Latinoamericana, y ya con la idea de estudiar veterinaria en la UNAM. Pero a mí me toca egresar de la preparatoria en 1968, cuando estalla el movimiento estudiantil y se suspenden todas las actividades y las clases de la UNAM. Entonces, después, posteriormente, yo digo, bueno, pues si no puedo estudiar aquí, va a tardar mucho, voy a ir a estudiar a Veracruz. Pero en ese momento se resuelve y se abre la cuestión de la UNAM, y entonces yo hago mis exámenes para entrar. Me aceptan en la UNAM y me olvido de Veracruz. Yo tenía la intención de estar en la máxima universidad que hay aquí en México, que es la UNAM. Entonces empecé a estudiar en 1969, ya ingreso a la universidad y empiezo en la Facultad de Medicina Veterinaria a tener mis primeras clases. Y ahí en el 73 egreso de la UNAM y voy a hacer mi servicio a Palo Alto, que es un centro de investigación, y estudio ahí una tesis que es la rabia paralítica bovina. Nosotros hacemos una vacuna en esa investigación, la B319, que es la que incluso se está utilizando. Entonces, posteriormente, yo tenía la intención de irme a los Estados Unidos y me fui a Montana 10 meses a un curso de posgrado en producción animal, y que estando en Montana, el doctor Jorge Trejo Rodríguez era el jefe del laboratorio de patología animal en Tonalá, y su hermano era mi compañero de generación. Y entonces él le avisa que hay una plaza para que yo trabaje en la Red Nacional de Laboratorios de Diagnóstico, y la plaza es para Arriaga. Entonces me vengo de Estados Unidos, me incorporo a la Zagarpa. En aquel tiempo era SAC, Secretaría de Agricultura y Ganadería. Y entonces me meto a trabajar y me desarrollo profesionalmente en
como clínico de campo al inicio, y luego fui jefe de laboratorio de patología animal en Tonalá, luego fui jefe del Distrito de Desarrollo Rural, fui jefe de sección animal, manejaba yo todas las campañas zoosanitarias de la costa de Chiapas, y posteriormente, después de que fui jefe de distrito, falleció mi padre y tuve que irme a hacer cargo del rancho. Y entonces suspendí un poco la profesión ahí y me incorporé a la organización ganadera. Entonces fui presidente de la Asociación Ganadera Local, secretario ante la Unión Ganadera Regional, presidente de la Unión Ganadera Regional, delegado ante la Confederación Nacional Ganadera, y después de eso surge el movimiento político de mi amigo Pablo Salazar Mendiguchía, y entonces, porque teníamos una muy buena relación amistosa, y de ahí surge la campaña política y yo me voy a coordinar su campaña en la costa de Chiapas. Entonces, posteriormente gana Pablo la gobernatura, y entonces quiere que yo venga a su gabinete, pero había algunos problemas, entonces no se pudo, y entonces me propone para que yo sea delegado de la Zagarpa en el estado de Chiapas. Estaba el secretario don Javier Usabiaga Arroyo, era el secretario de Agricultura en ese entonces, y entonces me incorporo con él a trabajar, y estoy trabajando 2 años y medio, trabajé como delegado de la Zagarpa, y después el gobernador me pide que yo lo ayude en la Secretaría del Campo. Y me vengo a la Secretaría del Campo, y después me voy a la Diputación local. Y posteriormente, después de la Diputación, soy presidente de la Fundación Produce en el estado de Chiapas por 5 años. Entonces, todo ese tiempo me desprendo un poco de las actividades del rancho y me vengo a Tuxtla a vivir, a desarrollar todos esos diferentes nombramientos que me habían dado, y estuve 12 años prácticamente viviendo en la capital del estado. Y de ahí nos fuimos poco a poco viendo. Cuando yo cumplo 65 años, me retiro de toda actividad y me voy al rancho a seguir la profesión, pero ya en forma muy particular, ya sin tener jefes, sin tener grandes compromisos, y se relaciona mucho mi profesión con la actividad que yo tengo. Entonces, pero a partir de todo este proceso que he vivido, realmente yo tengo una gran influencia por los equinos, y me gusta mucho, y siempre he estado relacionado con los caballos, desde que estaba yo chamaquito, y sigo relacionándome con los caballos. Entonces, mi pasión son los caballos, pero también la ganadería. Entonces, produzco sementales de muy buena genética, calidad genética, para ayudar y que esa genética se extienda, pues. Y hemos tenido mucho éxito porque hemos manejado genética francesa, genética americana y genética brasileña. Entonces lo hemos combinado para hacer una raza que se llama Girolando. Y esa raza ha dado muy buen resultado en el trópico. Y entonces, si quieren explotar realmente una ganadería que le dé buenos resultados, el Girolando es una opción para aquellas personas que viven de la leche, de la ordeña,
Si hay engordadores, hay productores que su objetivo es engordar, yo no les recomiendo el Girolando. Hay otras razas que son muy buenas para incrementar la producción de carne, pero si quieren una producción de doble propósito, que produzcan leche y que produzcan carne, el Girolando en el trópico es una muy buena opción. A cualquiera de las especies animales la tiene uno que manejar dependiendo de sus características para darle el mejor confort que tenga ese animal, ¿no? Ya sea mascotas, o ya sea caballos, o ya sea borregos. Hay una variedad tremenda, la profesión es muy amplia. Y yo le voy a comentar que cuando yo estuve estudiando a principios de los 70 en la Universidad Nacional Autónoma de México, éramos 250 los que egresamos y habían 10 mujeres. 40 años después fuimos a hacer una reunión de mis ex compañeros, los compañeros que tuvimos ahí en la universidad, todos 40 años después, el 60% eran mujeres y el 40% eran hombres. Eran más o menos 500 egresados. Entonces la profesión se ha ampliado mucho en la práctica para que las mujeres puedan desarrollar esa actividad. Entonces es muy bueno porque estamos metidos en la inspección zoosanitaria en los aeropuertos, donde las mujeres pueden ser un elemento muy importante, las mascotas, los gatos, los perros, las explotaciones intensivas de no solamente de ganado, de cerdos, de pollos, y donde es una cosa muy importante es los animales silvestres, que también nosotros tenemos una incidencia muy buena ahí. Sin embargo, yo creo que eso le falta mucho todavía para desarrollar. Se han desarrollado la medicina veterinaria muy bien en las explotaciones para producir alimentos, pero yo creo que falta mucho en la cuestión de la protección al medio ambiente y sobre todo a las especies silvestres, ¿no? Que tenemos que cuidarlas. Tenemos una gran responsabilidad los médicos veterinarios en cuidar esas especies para que no se destruyan y para que vivan en mejores condiciones. Y yo creo que son de las profesiones que más diversificación tienen, ¿eh? Hay una gama, pues al principio los médicos humanos estudian una especie, que somos nosotros, pero nosotros tenemos que estudiar una gama de especies que son diferentes totalmente. Por ejemplo, nosotros también tenemos la responsabilidad de proteger y de explotar la apicultura, que es una situación muy importante, ¿no? Nosotros somos exportadores muy importantes de miel. En países europeos donde hay mucho frío y todo, no pueden ellos tener ese tipo de explotación, y nosotros aquí en el trópico tenemos una muy buena explotación de apícola, de abejas. Entonces sí es muy importante eso y las mujeres pues a lo mejor son hasta más dedicadas y delicadas para este tipo de actividades, ¿no? Bueno, las nuevas tecnologías tienen que ver mucho y inciden mucho en esos cambios que se tienen que dar. No podemos quedarnos sin actuar con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te voy a decir ahorita, antes yo le decía a mi papá, oye papá, vamos a inseminar, le dije, para que mejoremos. Hay toros muy importantes a nivel internacional que nos van a llegar a mejorar genéticamente nuestro hato. Y me dice, no, mijo, déjalo, dice, también las vacas tienen su corazoncito. Bueno, me quedé callado, pero yo empecé a inseminar.
y él veía que las vacas que inseminaba eran mucho más productivas que las vacas de monta directa. Entonces, posteriormente vienen la transferencia de embriones, que en ese tiempo, cuando yo vine aquí, pues no se hacía, ¿no? Y entonces empiezan a dar muchos frutos. Yo aquí, por ejemplo, yo he participado mucho en los concursos de Coita y rompí el récord. En el 2005 rompí el récord de producción con una vaca que se llamaba Arriaga, por cierto. Y cuando yo rompo el récord, traje 3 vacas, que era Arriaga, Cadereyta y Tecolota. Son 3 vacas Girolando, muy buenas que tenía yo. Entonces traje semen de Brasil, del mejor toro que había en aquel tiempo, el Sensao, el Nobre, el Astro, el Napolitano. Y tuve las primeras producción de embriones, y con un amigo que está todavía haciendo ganadería, el médico José Juan Obando. En ese tiempo, yo, estando en la Secretaría de Agricultura de aquí del estado, lo ayudé para que fuera a hacer un curso a Texas, a Texas Genetic. Y entonces él, cuando él vino, le dije, bueno, pues ya veniste, ya preparado, trajiste todo el material, vamos a ponerlo en práctica. Y a esas 3 vacas que fueron campeonas aquí en Coita, le sacamos embriones y le metimos los mejores toros brasileños que habían, y entonces ahí mejoramos mucho la genética, porque esas crías que vinieron, que nos dieron esas vacas, no es fácil, o sea, y entonces él preparaba las donadoras, que eran 3 vacas que yo le di a él para que estuvieran acá, y yo preparaba las receptores en Arriaga. Él está en Jiquipilas. Y entonces hicimos varios transferencias de embriones, pero en fresco. O sea, el embrión, cuando se congela y se descongela, sufre muchos estreses. Y entonces se mueren muchos embriones, ya sea en la congelación o en la descongelación. Entonces, cuando tú agarras de la matriz de la vaca ya esos embriones que ya están listos y lo pasas a la matriz de una novillona, no sufre ningún estrés. Entonces, las temperaturas son iguales, las manejamos a la misma temperatura de la temperatura corporal del animal, y entonces tenemos mucho mejores resultados porque no mueren esos embriones tan fácilmente en ese traslado que tú lo haces de un útero de una vaca al otro útero de una novillona, ¿no? Entonces, todo eso lo practicamos nosotros hace más de 20 años. Entonces, ya se practicaba en otros lados, pero te digo, la experiencia que tenemos nosotros. Entonces, de esa forma es que tú puedes avanzar mucho mejorando la genética, trayendo. Posteriormente, yo, por ejemplo, tuve una raza muy buena que se llamaba Montbélier, francesa. Entonces, tuve la posibilidad de manejarlo como 10 años. Tenía un problema que le causaba cáncer, la irritación de la luz solar acá en el ojo. Entonces tenía muchos problemas en eso, entonces eso me desanimó mucho. Por eso me quedo con la Girolando. Pero cuando yo manejo el Montbélier, me da mucha satisfacción, y cuando soy diputado acá y presidente de la Comisión de Ganadería, me invitan los franceses a la Feria Internacional de París a premiar a la campeona adulta de la raza. Entonces, me fui con mi esposa y mi hija, que estaba en Inglaterra estudiando, Lynette. Fuimos a Alemania y luego fuimos a Francia a premiar a la vaca campeona de ese año. Entonces fue una gran satisfacción para mí. Eso fue en el 2006 o 2007. Pero que te inviten a premiar a un animal de otro país, y sobre todo en Europa,
pues es una relevancia muy importante para mí, pues, ¿no? Entonces, ahí hemos estado trabajando intensamente en la mejora de la calidad genética de los hatos. Y todo ese gen que yo estoy produciendo lo esparzo en los programas de mejoramiento genético. Y tengo mucha satisfacción porque mucha gente me dice, yo le compré un toro y me salió excelente. Y hace 8 años le compré un toro y las vacas y todavía tengo vacas. Ahorita acabo de ir a Pijijiapan y me vio un cuate y me dijo, oiga, doctor, yo le compré un toro hace 8 años. Y me dio unas vacas de 25 litros diarios me daba la vaca. Y todavía tengo 5 vacas de ese toro, dice. Yo me siento muy satisfecho, pues, porque que te reconozca la gente de que le ha mejorado genéticamente a su ganadería, pues eso es muy un elogio para mí, pues, ¿no? Habla de un legado. Exacto, sí, y ahí se va a quedar. Aquí mis hijos y mis nietos van a seguir con ese legado, porque no se puede parar. Entonces sigo manejando transferencia de embriones, sigo manejando sincronización de estros para inseminar de los mejores toros. Tú tienes que manejar los mejores toros del mundo, los puedes tener tú aquí en tu rancho, a través de la inseminación artificial. Entonces eso es muy importante, ¿no? Cuando yo estaba muy chico, tenía yo 4 años, mis papás todavía vivían en contraesquina del mercado de Arriaga. Y entonces mi papá sacaba 30 litros de leche y llegaba todos los días un caballo cholenco que se llamaba el Lucero. Y lo estaba yo esperando porque cuando bajaban la leche, lloraba yo porque me subieran el caballo. Y ahí empecé a montar, de 4 años, más o menos. Y ahí empecé. Ya cuando tenía yo como 6 años nos fuimos a vivir al rancho. La época más feliz de mi vida la pasé en el rancho. Vivíamos en el rancho y había un amigo de mi abuelo que se llamaba don David Bustillos. Fue revolucionario igual que mi abuelo Siner. Y vio que me gustaban mucho los caballos y dijo, te voy a regalar un caballo. Entonces me trajo un caballo muy bueno, un caballo chaparrito, le puse el Ratón. Era un caballo prieto. Y ahí empecé a montar y a trabajar en el rancho. Al azar, mi papá fue muy estricto conmigo desde chamaco. Y entonces tienes que aprender al azar. Porque si tú tiras la riata, tienes que lazar al animal. Si no tiras la riata, no importa. Pero a la hora que tires la riata, la tienes que lazar. Porque si no la lazas, te voy a pegar con la riata. Entonces me acostumbré a estar asegurado porque no me pegaba mi papá. Entonces empecé a tener una gran práctica. En el rancho, a ordeñar. Me enseñaron a ordeñar, yo sé ordeñar perfectamente bien y a manejar el ganado. En aquel tiempo era muy diferente el manejo, pues. Teníamos que bañar la vaca para la garrapata, teníamos que lazar cada vaca y pegarla al palo, al bramadero y ahí bañarla. Ahora ya hay mangas y todo, ya se facilita mucho más, pero en aquel tiempo era más extensivo el terreno, eran terrenos de muchas montañas y todo eso se ha terminado, pues. Pero posteriormente ya fui creciendo, tuve que ir a la escuela y mi papá, pues con gran esfuerzo, me mandaron a estudiar. Yo estuve internado desde muy chico, estuve internado en Cintalapa en una escuela y posteriormente me fui a Tonalá a estudiar después a Arriaga estudié la primaria en la Venustiano Carranza. Pero siempre con relación con los caballos, siempre. De tal suerte que yo fui jinete una temporada para carreras de caballos. Mi papá tenía caballos de carrera y me decía, ¿te vas a montar? Sí, yo feliz. Pero mi mamá se enojaba porque yo era yoque de los caballos y corría y ella veía el peligro, pues, en un momento dado, ¿no? Pero además dice, no, yo no quiero que sea yoque, yo quiero que estudie mi hijo.
Y ahí fui creciendo con una relación en el campo y una relación con los caballos muy, muy pegados, ¿no? Después me fui a la militar latinoamericana, pero le dije a mi papá, bueno, me dijo, te voy a meter internado a un colegio militar. Sí, le dije, pero quiero caballería, le dije, porque quiero ver la posibilidad de montar. Ah, en caballería te voy a meter. Y ahí estuve 4 años practicando la equitación, saltando y yendo a las barrancas a recorrer. Y eso me hizo pues, que tuviera yo más práctica pues, en la cuestión de la equitación con los caballos, ¿no? Hacíamos también algunas acrobacias entre 3 caballos y hacíamos pirámides y todo. O sea, era una actividad que a mí me encantaba. Pues, 2 veces a la semana montábamos en la universidad. 2 veces a la semana. Era el martes y el jueves montábamos. Entonces tuve una gran oportunidad de relacionarme más con los caballos. Incluso en 2 ocasiones desfilé el 16 de septiembre a caballo en la Ciudad de México. Entonces toda esa historia se hizo más estrecha la relación con el equino, ¿no? Y posteriormente tuve caballos de carrera. Me acuerdo mucho que en el Chichonal, que fue en 1980 parece, la erupción del Chichonal, se hizo en el Zapote, aquí en Cintalapa, una recolección de dinero para ello. Y entonces ahí participamos varios amigos que teníamos caballos de carrera que corríamos para reunir fondos para esa gente. Entonces eso fue otra actividad muy importante en ese momento, ¿no? Entonces de ahí fui creciendo y fui relacionándome. Siempre he tenido caballos. Tengo una historia muy bonita de un amigo que era mi compañero de generación, el médico veterinario Antonio Pérez Inclán, que él fue, desde que estábamos estudiando, se fue a Nueva Zelanda y se fue a Australia. Y cuando regresó, se incorporó otra vez a la universidad. Era muy vivo, muy inteligente y no perdió el año, o sea, metió las materias y todo, la cosa es que nos alcanzó igual. Se fue un año. Posteriormente, cuando él ya es egresado, don Paco Merino Rábago, que era el secretario de Agricultura, lo nombra coordinador nacional de ovinos. Don Paco Merino lo manda a Australia a comprar 60,000 borregos para un programa en el centro del país. Y lo trae en un barco, los 60,000 animales. Y los bajan en Manzanillo. Y los animales tenían un mes de travesía en el barco. Y entonces, cuando él cierra el negocio, porque eran 60,000 animales, era un dineral, la señora que les manda les dice, le voy a regalar una potranca Shetland Pony a usted y otra potranca al secretario de Agricultura, por favor. Entonces se los trae con los borregos. Sus hijas estaban chicas y entonces sus hijas agarran a la potranquita y le dicen, ¿cuál quiere? Dice, hay una prieta y una tordilla. ¿Cuál cree usted? Me gusta más la prieta, dice don Paco Merino, para mis nietas que estén más mansa. Ah, está bien, déjeme la tordilla. Cuando sus hijas tienen pues 8 o 10 años, están con la potranquita. Pero cuando viene aquí Toño Pérez Inclán a mi segundo informe de gobierno, me dice, David, nos fuimos a cenar a la casa, en cosa familiar. Quiero regalarte una potranca que traje de Nueva Zelanda. ¿Cómo? Le dije. ¿Cuándo lo voy a traer? Ayer, le dije. No, el otro día la mandé a traer a la potranca. Una preciosidad de yegua que tiene
antecedente de que sus papás concursaban en Inglaterra. Ahí tengo las fotos y todo. Entonces, de esa potranca me lo traje y venía cargada. Entonces hice una familia de ella, que todavía tengo. Ahorita tengo como unas 14 hijos de ella, de ponis. Y le he regalado varios. Le regalé a Chelito Pastrana, le regalé a su nieta una potranquita, le regalé a Paco Méndez, le regalé otra potranquita, le regalé a Lencho Corso para su nietecita, le regalé otra potranquita. Y me ha dado mucha satisfacción esa yegua, que por cierto le pusimos la reina. Y es una yegua muy bonita, y tengo muchos caballos todavía de esa yegua. Y todavía estoy tratando de que no se mezclen, pues, ¿no? Hay que estén un poco más chaparritos y todo, sí, pero de la misma sangre que tengan ellos. Entonces, esa es una gran satisfacción que todavía le agradezco a Toño Pérez Inclán que me haya visto esto, ¿no? Entonces, eso ha sido, la verdad es que he tenido mucha satisfacción. Dios me ha bendecido mucho. He tenido mucho éxito en todo lo que emprendo. Entonces, me siento muy contento con mi familia, mis hijos, mis nietas, están realmente contentos con la actividad que hacemos, ¿no? Vivo en el rancho, no tengo ninguna intención, desde chamaco dije yo quiero vivir en el rancho. Pero no había yo vivido plenamente porque andaba yo para arriba y para abajo, pero ya ahorita ya vivo en el rancho todo el tiempo, ¿no? Todo eso que te he comentado de mi desarrollo profesional me dio la oportunidad de conocer más de 25 países del mundo. Y todos representando al Estado, representando a la Secretaría, viendo la posibilidad de mejorar la genética. En la Fundación Produce teníamos unos viajes tecnológicos bastante fructíferos, porque íbamos a Colombia a ver lo de ganadería de silvopastoril, y íbamos a ver a Wisconsin la vaca mundial lechera, íbamos a Brasil a ver los diferentes tipos de ganado que hay, cebú. Entonces, y la gente pues aprende, los viajes te ilustran, ¿no? Cuando tú sales de viaje, empiezas a aprender desde que sales de tu casa, ¿no? Entonces, trajimos muchas tecnologías nuevas y buenas para incrementar la producción, no solamente de la ganadería, del café, de otros productos que eran benéficos para los productores de aquí de Chiapas, ¿no? Lo básico y lo más importante es trabajar y hacer las cosas con honestidad. Eso es lo más importante. Si tú trabajas honestamente, vas a tener éxito en lo que tú hagas, ¿no? En esto también hay que tener mucha honestidad. Si tú le dices a un productor, este becerro es hijo de este toro que viene, por eso dan los resultados positivos. Porque el que engaña, el que miente, los resultados van a ser negativos a la postre. Entonces, a nuestros colegas que están estudiando todavía y a los que quieran entrar en la profesión, realmente eso es el primer punto. Pero además que ellos seleccionen donde ellos estén a gusto. Porque como yo le digo a la gente, es que me dicen a mí una gente, oye, David, ahí andas a las 7, 8 de la noche, todavía trabajando, para acá, que ir viendo alimentos y esto. No, pero es que yo no estoy trabajando, le digo, yo me estoy divirtiendo. Entonces, si tú trabajas en lo que te gusta, no trabajas, te diviertes. Y eso es
porque lo más negativo es que tú estés trabajando en contra de tu voluntad. No puedes estar trabajando tú a gusto si no si te gusta lo que estás haciendo, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar en lo que te gusta. Yo por eso le digo, en nuestra profesión, si son varias especies, ¿qué especie te gusta? Hay unos que les gustan los caballos, son equinos. Yo tuve un profesor muy bueno que se llamaba Carlos Guzmán Clark. Fue mi asesor de tesis y fue mi asesor en mi examen profesional. Y que él se fue a Francia a un posgrado y era el que manejaba todos los caballos del hipódromo en aquel tiempo. Y ese le encantaba, pues, o sea, lo vivía, ¿no? Entonces sí es muy importante que hagan lo que les guste y que seleccionen a lo que les gusta. Si tú estás contento con explotación de cerdos que te guste, bueno, pues de ahí adelante, ¿no? Porque si tú no te gustan los cerdos y vas a estar trabajando para los cerdos, pues no vas a estar a gusto. Entonces sí es muy importante que tengan esa posibilidad de seleccionar qué cosa es lo que les guste para que no trabajen y se sigan divirtiendo. He recalcado mucho que para hacer una explotación ganadera se necesitan 4 pilares fundamentales. Y el más importante, como en el humano, es la salud. Si tú estás sano, puedes desarrollar cualquier actividad. Si estás enfermo, no puedes desarrollar nada. Había un científico alemán que decía que la salud no lo es todo, pero sin salud todo es nada. O sea, tú estás enfermo, no quieres, por más que te pasen ahí a la muchacha más bonita, no la quieres ver. Entonces tenés que tener salud primero. Eso es importantísimo para cualquier explotación ganadera. Si tú tienes problemas de tuberculosis, tú tienes problemas de brucelosis, tienes problemas de neumonía, tienes problemas de diarrea, no, eso no está bien. Tiene que estar el animal sano, primero. ¿Qué cosa es el segundo que a mí creo yo que es más importante? La nutrición. Si tú estás sano y no tienes una buena nutrición, te vas a enfermar. Tarde o temprano te vas a enfermar, tanto el humano como el animal. ¿Por qué? Porque si en una persona que esté sana, pero está desnutrida, empiezan las deficiencias nutricionales a causarles problemas al organismo. Igual es en el ganado, ¿no? Entonces tienes que tener una buena nutrición. Allá un amigo mío que estuvo trabajando conmigo en el laboratorio de patología animal ponía 2 vacas, unas vacas gordas y una vaca en tiempo de agua, la vaca está gorda, porque le sobra la nutrición. En tiempo de seca ponía una vaca como marimba, de todas las costillas. ¿Por qué? Porque esa vaca tiene la gran necesidad de la nutrición y no le das tú lo que requiere para que ella se sienta bien, que esté bien, entonces se va a enfermar la vaca. Allá en Arregas, muchas vacas en tiempo de seca se caen de nutrición y no se levantan, se mueren, porque el individuo, el productor, no le da los requerimientos nutricionales para que esa vaca esté bien de salud. Tiene que ver la nutrición. El cuarto pilar es la genética. Si tú tienes la posibilidad de decir que, bueno, el proyecto que tú tienes como explotador, ¿qué cosa quieres producir? ¿Quieres producir carne? Pues mete un Brahman, un Nelore, un Simbra. Bueno, selecciona el ganado según dónde estés, la raza que te va a dar mejores resultados para producir carne. Pero si tú quieres producir doble propósito, producir leche y producir carne, no metas Brahman, porque el Brahman te va a secar la leche. Entonces la genética es muy importante en ese aspecto.
Y el otro pilar muy importante, es el manejo. ¿Cómo van a manejar las vacas? Porque hay unos que lo agarran a trancazo a la vaca, con el rejo, con esto, le están pegando a la vaca. La vaca, yo le digo a mis trabajadores, es que la vaca no es nada sonsa, le digo. Los sonsos son ustedes. Hay que manejar al animal con cuidado. La vaca entiende. Yo tengo mucha experiencia que mis trabajadores están aquí y está la vaca hasta allá. Y esta le dice, Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca. La vaca se levanta y ahí viene la vaca a la ordeña. O sea, entiende perfectamente bien la vaca. El manejo es muy importante. Desde que está recién nacido. Si tú al recién nacido no le das el calostro, eso es nutrición y mal manejo. El calostro debe ser, el becerro tiene que tomar el calostro 6 horas máximo después de nacimiento. Entonces tienes que estar muy pendiente para que darle su calostro al animal. Y no agarrarlo de la orejita, agarrarlo bien y todo, darle con cuidado, porque eso es parte del manejo. Cuando ya esté más grandecito lo tienes que amansar, porque si tú no lo amansas, a mí me tocó algunas veces algunos becerros que mis trabajadores no lo amarraron, no lo avanzaron, y cuando lo quisieron amansar, como medio de 2, 3 meses, pues se desnucó el becerro porque no sabía cómo agarraron el mecate, se jaló tanto que se murió el becerro, ¿no? Entonces el manejo es muy importante en cualquiera de las actividades pecuarias que se desarrollen. Eso es muy importante. Entonces son los 4 pilares que yo les recomiendo que atiendan mis compañeros ganaderos. Necesitan tener mucho cuidado con eso y que estén, como dice el dicho, a la vista del amo engorda el caballo. No le dices al vaquero, el vaquero le vale. Tú tienes que estar muy pendiente. Todos los días que voy al rancho tengo que llamar la atención y esto y el otro. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas como debe ser. Tiene que estar el productor pendiente de la explotación y pendiente del ganado, para que no sufran problemas de desajustes en la vida del animal, ¿no? Entonces, esos son los 4 situaciones que siempre yo he exigido que se cumplan en una explotación de ganado. Bueno, yo siempre tengo sueños todos los días, ¿no? Y quiero mejorar y mejorar y mejorar, ¿no? Porque sí es muy importante que uno no esté estancado, ¿no? Entonces tenemos que ver la posibilidad. Por ejemplo, yo estoy pensando ahorita, por ejemplo, hay un toro que salió allá en Brasil, que está muy famoso y esto, a ese toro lo quiero yo, para que yo tenga que inseminar mis vacas y al otro año estoy viendo las crías de toro, ¿no? La verdad es que en forma personal tengo ya muchas satisfacciones, he tenido muchas satisfacciones, pero esa satisfacción también en mejorar lo que uno tiene, pues, ¿no? Entonces, sí es muy importante ver la posibilidad de que tenga uno mejores condiciones, no nada más de vida de uno, mejores condiciones de la explotación ganadera, ¿no? Entonces sí tiene uno que estar soñando constantemente en cómo se va a mejorar la situación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí. Tengo una potranca árabe que me regalaron en la región de Puebla, unos amigos. Y entonces, pues le tengo un tratado especial pues a esa potranca, ¿no? Le puse mi consentida de nombre. Y entonces esa yegua la mandé a amansar, porque tiene que ver un trato especial para que le den rienda y todo. Y eso pasó hace 3 días. Le dije a Caroline, vamos a traer la yegua, ya está lista ya, para que ya la está mansa. Sí, vamos a traerla. Le dije, necesitamos conseguirle un caballo
un caballo fino para que crucemos la yegua. Es una yegua árabe. ¿Y quién tiene caballo fino? ¿Quién tiene? Le dije, mira, yo conozco un caballo muy bonito que lo tiene nuestro primo Enrique Mar. Le vamos a hablarle. Ya, veníamos, oímos aquí que le dije, fíjate que tengo una yegua así. ¿Cómo lo ves? ¿Cuánto me vas a cobrar por el salto? ¿Dónde vas a creer que yo te cobre? Ya llevarla a la yegua. Ahí está Toño Aguirre, aquí en Berriozábal, ahí la tienen. Bueno, en cuanto esté en calor, le dije, la llevamos la yegua a Arriaga. Al otro día que amanece, yo estoy pendiente de la yegua, le estoy dando su comida y todo, y empieza a entrar en calor. Bueno, fíjate que la yegua está empezando a entrar en calor. Hay que llevarla al caballo. Ya no quiere. Hay que llevarla al caballo. Ahora pues vamos a hablar con, ya le di a Carlos Mar, que me dio el teléfono de Toño Aguirre, que está ahí y todo. Ya fuimos, hicimos todo el movimiento, hay que sacar el permiso y todo para llevar la yegua. La trajimos la yegua, ahí la tenemos ahorita. La asaltó antier, la asaltó ayer, la va a asaltar el viernes y el domingo lo vamos a recoger la yegua. O sea, son caballos de estima, no son caballos de trabajo que nada más decir, no. Esa yegua tiene un concepto muy importante en nosotros. Entonces tenemos que consentirla a la yegua, darle su alimento especial. O sea, ¿qué es lo que quiero? Quiero ver la posibilidad que tenga un potro de ese caballo y ese potro va a ser el semental, el garañón de mi yegua que tengo en el rancho, ¿no? Entonces todo ese proceso son cosas que uno maneja, pero que muchos no lo hacen, pues. Ahí tienen el rancho, ni se ven, ni lo ven los caballos, ni ven los animales. O sea, es otro tipo de... Tú tienes que estar comprometido con la explotación de ganado que tú tienes, ¿no? Entonces eso es muy importante. Yo quiero decirle a los compañeros y a los que están por entrar a la universidad que quieren estudiar veterinaria, porque la gente no sabe de dónde viene la palabra veterinaria. Y viene del latín. Del latín que veterinari, le dicen, eso en latín quiere decir una palabra de adulto o viejo. ¿Cómo nace eso? En época de los romanos, en aquella época de 1700. Los romanos en las guerras eran los caballos los que rifaban, ¿no? La infantería no era tan efectiva como la caballería en la lucha. Entonces, los caballos se lastimaban los cascos y empiezan a investigar y a hacer herrajes para los caballos. Y había un abogado muy influyente en Francia que tenía relación con el rey Luis XV. Y este cuate se enojaba porque empíricamente decían algunas cosas de los caballos. Claudio se llamaba él. Entonces este cuate le pide al rey que se formen una escuela. Porque los caballos que no servían, los caballos viejos, los arrimaban y los que lo cuidaban los caballos les decían veterinarios. Porque relacionado con la palabra viejo. Entonces en 1761, este cuate, Claudio, le pide al rey que vea, él era apasionado de los caballos, el abogado, que hagan
una escuela. Y en 1761 y en 1762 empieza a funcionar la primera escuela veterinaria en Francia, en León. Luego al otro año Suecia, al otro año Italia, y al otro año ya empiezan a manejar en Inglaterra, en Suiza, las otras. Y entonces para 1800, a principios de 1800, habían 19 escuelas de veterinaria en Europa. Y de ahí empieza, y de ahí viene el nombre de veterinaria. Y empiezan a ejercer la profesión en los caballos. Ahí empieza la veterinaria. Y especialistas en las herraduras. Posteriormente empiezan otras enfermedades y todo para ver, pero ahí empieza realmente la facultad. Estamos muy relacionados con los caballos, de tal suerte que ahora con la famosa pandemia, me quedo en el rancho y le digo a mi mujer, mira, si no nos cuidamos nos va a matar el virus. Porque yo soy zoosanitarista y sé cuando entra un virus a una apiaria o a una explotación de aves, los acaba. Eso está sucediendo ahorita. El que no se cuide ahorita se va a morir, le dije, porque este virus es malo. Y entonces tuve 8 meses encerrado, sin salir. Pero dije yo al principio, bueno, ¿qué cosa voy a hacer? Pues? Entonces empecé a escribir. Y entonces le digo, bueno, ¿qué escribo? ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir mi vida con los caballos. Entonces hago un librito, que ya lo publiqué, que se llama El Corcel y el Corzo. Y ese librito ya ha recorrido varias. Y ahí está desde que estaba yo chamaquito, en mi familia, porque cuando iba yo a nacer ya decían que iba yo a ser vaquero, que iba yo a ser charro. ¿No? Entonces, creo yo que hemos estado viendo la posibilidad de estar en una charla muy importante con ustedes. Me dio mucho gusto y vamos a ver la posibilidad de manejarlo. Crónicas del Campo.